Muy buenos días, les damos nuevamente la bienvenida a todos quienes se encuentran conectados hoy para esta sexta y última sesión de nuestro ciclo Zoom a la actualidad internacional, analizando el mundo post-pandemia de este martes 13 de octubre. El tema de hoy, el águila y el dragón, la pugna por el liderazgo mundial entre China y Estados Unidos. Como dije, le damos las bienvenidas y aprovechamos de saludar al profesor Raúl Alar, que ahí se está conectando. Saludamos a Manfred Wilhelmi, director del Centro de Estudio Avanzado y Extensión. Saludamos a Juan Pablo Glasinovich, que como de todas las sesiones, él va a dirigir también esta conversación. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola Valesca, hola Raúl, hola Manfred. Les aprovecho de recordar que Hola. este ciclo está siendo organizado por el Centro de Estudios Avanzados y Extensión de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en conjunto con el Magíster en Relaciones Internacionales y con el Centro de Estudios y Asistencia Legislativa CEAL de la misma universidad. Hoy nos acompaña para hablar de este tema sobre la pugna entre China y Estados Unidos el embajador Alfredo Lavés, quien se va a conectar por ahí en unos segundos más. Aprovecho de comentarles que Juan Pablo Glasinovich, que nos ha acompañado todas las semanas, es abogado y profesor del Magíster en Relaciones Internacionales y magíster en Ciencia Política con mención en Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además, Juan Pablo es máster en Estudios del Sudeste Asiático de University of London. Ahí está conectado el embajador Alfredo Lavés. Embajador, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias Valesca, muy honrado de esta invitación para participar en esta importante actividad. Muchas gracias a usted por acompañarnos. El embajador Alfredo Lavés actualmente se desempeña como vicepresidente de International Humanitarian Fact-Finding Commission. Les voy a dar algunos datos más para quienes no lo conocen. Él cursó estudios de Derecho en la Universidad de Chile y las Pontificias Universidades Católicas del Ecuador y del Perú. Es graduado de la Academia Diplomática de Chile Andrés Bello y es magíster en Ciencias Militares con mención en Operaciones con distinción máxima de la Academia de Guerra del Ejército de Chile. Sirvió en el Ministerio de Relaciones Exteriores entre 1974 y el año 2018, retirándose tras 44 años de servicios. En su carrera alcanzó el cargo de Director General de Política Exterior, la tercera posición de la Cancillería chilena entre los años 2014 y 2016. Nuevamente le damos la bienvenida y le agradecemos por ser partícipe de esta sexta y última sesión de nuestro ciclo sobre actualidad internacional. Muchas gracias, muy amable. Juan Pablo, por favor, danos inicio a esta última sesión del ciclo. Bueno, buenos días y buenas tardes a todos. Pues sabemos que tenemos espectadores de distintas latitudes, así que gracias por acompañarnos en este ciclo que culminamos hoy con este tema de indudable, digamos, relevancia e interés por todo lo que significa. Con Alfredo iremos conversando. La idea es que, y por supuesto también estaremos abiertos a los comentarios que quieran hacer Raúl y Manfred. La idea es que en el espacio de tiempo que tenemos, como siempre, que es acotado, podamos al menos dar las pinceladas principales en lo que se refiere a la competencia en materia económica, tecnológica, el tema político, valórico, el tema militar, que son los principales ámbitos, digamos, de actividad de los países. Así que iremos intercalando en estas materias. Quisiera partir con el famoso dilema o trampa de Tucídides y preguntarle a Alfredo, digamos, qué piensa, y para nuestros espectadores y participantes es el escritor, digamos, el historiador Tucídides, en el siglo VI antes de Cristo, la guerra del Peloponeso. En el fondo, él describió cómo el ascenso de Atenas versus Esparta generó una tensión que, en relación a la potencia incumbente y la potencia ascendente, que en definitiva terminó en una guerra y donde siempre se resuelve la suerte, ya sea que se mantiene el incumbente o se consolida y surge el ascendente. Y a raíz de esta observación se ha desarrollado también un estudio de un señor Allison de la Universidad de Harvard, que ha hecho un estudio de los diversos casos los últimos 500 años, estoy citando este estudio, en que de 16 situaciones en que hay una potencia en ascenso que reta a una potencia incumbente, 12 terminaron en guerra y 4 no. Entonces quisiera preguntarle a Alfredo, desde esa perspectiva,
¿cómo ve la evolución de la competencia entre China y Estados Unidos? Gracias Juan Pablo. Bueno, Graham Allison, que es cientista político antiguo, digamos, se hizo famoso por su libro que se llama La esencia de la decisión, donde analiza la crisis de los misiles de Cuba del año 62, es por consiguiente en esa época un behavioralist. Ahora es el presidente del Belfer Center de la Universidad de Harvard. El libro ha tenido un éxito extraordinario y yo creo que ofrece una suerte de modelo analítico que es muy pertinente. La última referencia que vi al libro y al concepto de la trampa de Tucídides fue ayer cuando leía un artículo de Lula da Silva y de Celso Amorim, donde se hace una referencia a la necesidad de recuperar, en fin, el multilateralismo, y hay ahí una referencia a la trampa. Es bastante certera, me parece, la línea de análisis de ese libro, y los casos históricos que plantea son abiertos, los hemos conocido desde siempre. Los más dramáticos, por supuesto, son aquellos vinculados al ascenso de Alemania hacia fines del siglo XIX y que lleva a la contienda con el Reino Unido y después una continuación. En realidad las dos guerras mundiales son dos capítulos de un mismo conflicto. Y lo que se está viviendo ahora es una repetición de ciertos patrones de conducta y una cierta agudización de tensiones, particularmente en lo que toca el caso de Taiwán, que podría ser uno de los incidentes, o se podría generar allí uno de los incidentes que podría dar lugar a un conflicto armado. Graham Allison destaca, digamos, algunos escenarios posibles de conflicto, y uno de los escenarios, por ejemplo, es el tránsito de un buque de guerra de Estados Unidos por el estrecho de Taiwán en una de estas operaciones de libertad de navegación, que también han realizado otros países, las ha realizado Canadá recientemente, también el Reino Unido, y podría haber allí por accidente una situación que escala a algo más grave, y eso podría a su vez dar origen a un conflicto. Entonces, por ejemplo, los recientes sobrevuelos de aviones de la Fuerza Aérea de China, China Popular, digamos, que han sobrepasado una línea media que se había respetado hasta ahora, pero que hoy día es desconocida por China Popular, digamos. Todo esto añade a un ambiente de mucha peligrosidad que algunas personas que han escrito sobre él, Kevin Rudd ha escrito sobre esto, Margaret Macmillan, una gran historiadora que se ha dado a conocer sobre todo por el estudio del conflicto o los términos del conflicto antes de la Primera Guerra Mundial, como también las conferencias de Versalles y los arreglos de paz que se dieron lugar allí. También ha escrito y ha establecido ciertos paralelos. La idea general es que la situación que estamos viviendo ahora se parece más bien a la situación que existió desde 1906 en adelante, digamos, hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial. Y menciono el año 1906 porque es más o menos, creo que ese es el año en que se lanza un acorazado que dio origen a toda una categoría de acorazados, y es una suerte de litmus test en el desarrollo de carreras de armamento. Es el lanzamiento del famoso Dreadnought. ¿Ya? Y bueno, los paralelos son muy interesantes. Hay efectivamente una carrera de armamentos en el Asia, en el Indo-Pacífico, una carrera de armamentos. Ayer vimos la parada en Pyongyang, donde fue puesto ahí en evidencia el misil balístico intercontinental, probablemente el más grande que exista en el mundo, si es que es real, porque dicen algunos que también podría ser simplemente una maqueta, pero bueno, hay una carrera de armamentos y estas cosas tienen una dinámica propia, una dinámica perversa que en muchos momentos de la historia ha conducido a conflictos, sí.
Bueno, no podemos evidentemente disociar los elementos económicos del gasto militar, porque hemos visto, digamos, en la historia del siglo XX cómo el desarrollo militar sostuvo el desarrollo económico sostuvo un gasto militar ingente, y que en esta carrera en particular entre Estados Unidos y la Unión Soviética, de alguna manera la Unión Soviética quebró, digamos, en el mano a mano, digamos, con Estados Unidos. Pero ahora tenemos una realidad distinta, con una potencia que en muy pocas décadas ha construido una economía que es el principal centro manufacturero del mundo, en el cual también se están sumando condiciones financieras y una serie de condiciones. Y a pesar de que todavía el gasto militar chino sigue siendo alrededor de un tercio, un poquito más, digamos, del gasto militar estadounidense, las perspectivas económicas de China, digamos, auguran una sostenibilidad de esta tendencia mayor. ¿Cómo ves tú que interactúa, digamos, este tema económico con el tema de defensa? Bueno, sí, el crecimiento económico y la capacidad económica e industrial son absolutamente funcionales al desarrollo de una capacidad militar. Y efectivamente China gasta mucho, gasta menos que Estados Unidos, pero hay analistas que sostienen que el gasto de China es un gasto militarmente más eficiente que el gasto de Estados Unidos, puesto que Estados Unidos sigue concentrando su gasto en lo que se denominan legacy systems, o sea, sistemas de armas que han formado parte durante mucho tiempo de la panoplia, digamos, de Estados Unidos, pero que son extremadamente caros. Por ejemplo, un portaaviones tiene un costo enorme, y mantenerlo, además, mantener la tripulación, pensemos en términos de tripulaciones de 5.000 hombres, que todo lo que eso significa es muy caro. Entonces, lo que se sostiene es que China gasta menos, pero lo que gasta es potencialmente más eficaz para los efectos de establecer una capacidad militar que lo que gasta Estados Unidos. Y muy interesantemente, ha habido hace poco un discurso del secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, donde ha señalado que se aspira dentro de un tiempo, en fin, todas estas cosas tienen desarrollos posteriores y tenemos la elección encima, así que no sabemos qué es lo que va a determinar la nueva administración. Pero se aspira a una marina de Estados Unidos de 500 unidades. Un salto de 350 que se había indicado en la oportunidad inmediatamente anterior en que se debatió esto, a 500. Pero dentro de esos 500 va a haber una gran cantidad de unidades más pequeñas, incluso unidades autónomas, o sea, no tripuladas. Piensen que el mundo de los drones y de los vehículos de exploración espacial, etcétera, todo eso se va a trasladar también al ámbito naval, y vamos a tener drones navales, por así decirlo, y con eso llegamos al número de 500 unidades. Entonces se va a sacrificar este sistema de armas emblemático, que es el portaaviones, que es sumamente caro, pero que es muy vulnerable, por unidades menores, unidades mucho más maniobrables, y generando una suerte de redundancia, porque claro, si te hunden un portaaviones, te hunden de un solo golpe el 10% de tu capacidad ofensiva. En cambio, si tienes unidades menores, si te hunden una, digamos, tu capacidad de poder seguir luchando se mantiene. Eso es Pero sí, evidentemente la capacidad económica es muy importante. Ahora, Estados Unidos sigue manteniendo una ventaja tecnológica importante. O sea, China, sin perjuicio de todo su avance, sigue estando más atrás. Y sigue teniendo Estados Unidos una capacidad de resiliencia tecnológica y resiliencia institucional que creo yo que vale la pena resaltar. La Fuerza Aérea de Estados Unidos anunció hace poco que había construido, empleando un mecanismo completamente distinto a los anteriores, un prototipo de avión caza de quinta generación, que va a reemplazar el F-22, el F-35, y lo había hecho en muy poco tiempo y de manera directa. No hay claridad con respecto a los detalles, si acaso operando con algunos contratistas, digamos, directamente, pero lo hizo en muy poco tiempo.
Normalmente el desarrollo de estos sistemas de armas en Estados Unidos han sido muy largos, muy costosos. En este caso fue la Fuerza Aérea la que asumió el costo, pero pudo desarrollar este primer prototipo muy rápido. Y lo que sabemos en el caso de China, digamos, es que sus prototipos más avanzados, supuestamente aquellos que estaban diseñados para competir con el F-35, por ejemplo, han tenido dificultades. O sea, hay que distinguir aquí entre la propaganda y la realidad. Claro, siempre hay problemas, pero todavía Estados Unidos sigue manteniendo una ventaja tecnológica que es muy importante, que no hay que descontar. Sí, yo siguiendo un poco en la misma línea, pero sin quedarnos en el campo militar, porque no es la idea, digamos, de esta conversación, pero sí, digamos, hay que tenerla presente, es ¿qué le teme? ¿Por qué, tratando de ir a la raíz de este incremento del gasto militar, incremento de las tensiones, qué le teme China? ¿Por qué China se está armando? ¿Qué teme respecto de Estados Unidos? Y Estados Unidos, ¿qué teme respecto de China en cuanto a sus ambiciones, digamos, respecto a su influencia mundial? ¿Qué es lo que Bueno, está en la raíz del temor de cada parte? qué bueno que haces una referencia al temor, porque justamente ese es el principal driver quizás en las relaciones internacionales, por lo menos en las relaciones de seguridad, desde la época de Tucídides, digamos, la frase de Tucídides, ¿no es cierto? El crecimiento, el alza de Atenas y el temor que esto generó en Esparta fue lo que hizo inevitable la guerra. Y eso ha sido el driver, digamos, a lo largo de la historia. Yo creo que la emergencia de China y sobre todo los términos en que está planteada esa emergencia, al menos como se la promueve, el sueño chino, el sueño que consiste en el rejuvenecimiento de la nación china, en dejar atrás el siglo de la humillación, en restablecer la grandeza china, aunque no esté dicho exactamente en esos términos, lleva naturalmente a un conflicto, digamos, de la misma manera que cuando el Kaiser Guillermo II decía, ¿no es cierto?, Alemania quiere ocupar su lugar bajo el sol, estaba diciendo, aquí estoy llegando yo, tengo derecho a un espacio en el orden mundial, tengo derecho a promover mis intereses y no debiera haber ningún problema necesariamente con eso. Lo que China quiere, digamos, obviamente, es ocupar ese espacio de hegemonía, al menos en el nivel regional, lo que significa que salga Estados Unidos de ese espacio donde, como dice el primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, dice que la presencia de Estados Unidos en el siglo XX, la presencia militar de Estados Unidos, ha creado las condiciones que han permitido el desarrollo económico y el avance de Asia y de todos los países que allí han estado, ¿ya? Incluso él hace una referencia mucho más específica, dice, la flota de Estados Unidos en este ambiente ha creado esas condiciones de progreso. Y China quiere ocupar ese espacio y evidentemente eso genera temores en todo el entorno de China, en el entorno inmediato de China, pero Estados Unidos percibe que este primer avance, ¿ya?, para ocupar ese espacio, va a decir, negar su presencia allí, va a ir continuado por otros avances que están más o menos anticipados por ciertas iniciativas de China que tienen evidentemente un contenido geopolítico. Y ahí la iniciativa de Belt and Road Initiative, que es presentada como una iniciativa básicamente económica, digamos, sin embargo es una iniciativa que va creando condiciones para un avance geopolítico. Y aquí yo quisiera pasar un aviso en el sentido de que creo que es importante que en Chile, en América Latina, en Chile, empecemos a observar
estos fenómenos desde una perspectiva mucho más amplia, holística. Y cuando digo geopolítico, lo digo en el sentido del análisis de los términos y las condiciones del poder, considerando todos los factores, ciertamente los económicos, pero también los geográficos, también los históricos. En geopolítica la historia juega mucho. De manera de que lo que China puede temer es lo mismo que se produjo con el avance, el crecimiento del Japón en el periodo de entreguerras, digamos. O sea, la materialización del plan estratégico japonés de crear un área de coprosperidad en Asia implicaba sacar a los poderes europeos de Asia. Y si bien es cierto, Japón perdió la guerra, ese discurso del Japón, ese discurso pan-asiático del Japón, tuvo efecto en todas las luchas y todos los procesos de descolonización que tuvieron lugar, por ejemplo, en el sudeste asiático, también en la India, en el periodo que siguió. Entonces, claro, si Estados Unidos va a mantener su preeminencia como hegemón, tiene que contestar ese avance geopolítico del hegemón emergente. Y el avance, bueno, la manera de hacerlo, entre otras cosas, una manera política de hacerlo, es reafirmar los términos del orden mundial liberal que tenemos globalmente después de la Segunda Guerra Mundial, que tiene, ¿no es cierto?, una suerte de constitución en el ámbito jurídico en la Carta de Naciones Unidas y todo lo que significa la Carta de Naciones Unidas, digamos. Entonces, es eso, y por su parte China avanza proponiendo de alguna manera los términos de un nuevo orden. Esto no está dicho así de una manera tan brutal, pero están dándose los síntomas que indican que para allá vamos, por ejemplo. Entonces ya comienzan también a desafiarse ciertos paradigmas que damos por sentados en el mundo occidental, como por ejemplo el principio de universalidad de los derechos humanos que son presentados como categorías jurídicas y también valóricas que los estados reconocen pero que no crean. O sea, para nosotros, y te lo digo yo como diplomático multilateralista que he estado sentado en el puesto de Chile en la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra, diciendo de que los estados en sus órdenes jurídicos y la comunidad internacional en sus convenciones reconocen algo que es inherente a la dignidad humana y que viene con el hombre. Bueno, ese tipo de planteamientos China no necesariamente los va a asumir. Y señala que no se sienten, por así decirlo, obligados a adoptar un orden jurídico y valórico en cuya negociación ellos no participaron. Entonces ellos van a eventualmente proponer otro tipo de cosas. Y si estamos viendo eso en el Consejo de Derechos Humanos ahora mismo, en este mismo año. Y probablemente va a ser elegida China nuevamente al Consejo de Derechos Humanos, y esto para el escándalo de mucha gente en Occidente que dice que cómo es posible que Rusia, Cuba, China estén sentados en el Consejo de Derechos Humanos cuando su propia situación doméstica en materia de derechos humanos no lo autoriza, digamos, no lo hace aceptable. Claro, hay también siguiendo con la conversación y sobre lo que te referías, digamos, de cuáles son los núcleos de la posición de cada uno. Bueno, Maquiavelo dice que el príncipe puede ser temido o puede ser amado, pero no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Y que entre ser amado y ser temido es mucho mejor ser amado. China tiene un problema, indudablemente, de imagen internacional que le genera, digamos, un lastre vis a vis las otras dimensiones, digamos, de su poder. ¿Por qué sucede eso? Bueno, recuerdo que creo que en el caso de Maquiavelo, él decía que si bien es cierto, digamos, ser amado es bonito, sin embargo, el temor es más permanente, en el sentido de que el amor no se mantiene, en cambio que el temor al castigo sí es más constante. By the way. Bueno, yo creo que estamos viviendo un colapso del soft power de China.
Y hay una, bueno, todos hemos visto esto, está circulando el último estudio de Pew Research sobre cómo están las percepciones sobre China y sobre Xi Jinping en un grupo de, son 14 países que abarcan básicamente países occidentales, pero también Japón. Y la percepción positiva que alguna vez, o menos negativa que alguna vez existió respecto de China se ha desplomado. O sea, 81% de percepción negativa en Australia, en el Reino Unido 74%, en Japón 86%. En Italia, que es lo más benigno, es 62% de percepción negativa. En Canadá 73%, en Francia 70%, en Suecia 85%. O sea, los suecos están mucho más distantes. Sus preocupaciones de carácter geopolítico tienen tradicionalmente que ver con Rusia. Y sin embargo, digamos, 86% es el rango más alto uno de los más altos, por lo menos el más alto en Europa, de percepción negativa de China. Y se da lo mismo con respecto a la percepción sobre Xi Jinping, ¿ya? 83%, por ejemplo, de percepción negativa en Corea del Sur, 84% en Japón, ¿ya? El único que le gana a Xi Jinping es Donald Trump. Las percepciones negativas sobre Donald Trump son todavía mayores, digamos, a las de Xi Jinping. Pero esto muestra que este avance chino y sobre todo el incremento de las dimensiones o factores coercitivos en la política china que han ido aumentando, están teniendo un efecto negativo muy importante que no se puede despreciar. Y, por ejemplo, un análisis de los últimos análisis que han salido sobre la reunión ministerial del Quad en Tokio, decía que lo importante de que se hayan reunido, lo importante es que se hayan reunido desafiando la posibilidad de una reacción negativa de China. Por supuesto, el conocido vocero de la Cancillería china fue muy duro con respecto a estos países que se juntaron en esta reunión en Tokio, pero el analista que sigue, que analiza esta reunión, dice lo importante, y combinando estos dos factores, es que los gobiernos de estos países, vale decir, los gobiernos de India, Japón, Australia, Estados Unidos, pero además todos los gobiernos democráticos van a tender a seguir en su política exterior las posiciones que sus respectivas opiniones públicas van adoptando. Eso es lo importante. O sea, estas percepciones negativas sobre China, ¿ya?, van a terminar teniendo un efecto y un peso sobre las políticas exteriores de Suecia, Francia, Italia, Japón, Alemania, Reino Unido, porque esos gobiernos no pueden simplemente desechar esas percepciones de opinión pública por la dinámica propia de la democracia. Entonces, ahí hay un efecto que va a tener que ser considerado, porque evidentemente, pese a todo el impacto que genera el crecimiento chino, digamos, también hay recuerdo histórico y hay la realidad presente de una asertividad china, como tú mencionabas, en el Mar del Sur de la China, por ejemplo, u otras disputas que potencialmente pueden llevar a una situación de conflicto y donde el dragón, digamos, no va a poder dejar atrás su naturaleza y su condición de dragón, ¿ya? Y bueno, eso es algo que ha sido analizado en la historia de las relaciones internacionales. Hay todo un capítulo en el libro sobre China de Kissinger, donde se dedica, más bien una suerte de, sí, es un capítulo, un análisis del famoso Memorandum Air, Crow Air, el memorándum famoso
hecho por el especialista en Alemania del Foreign Office a petición del rey Eduardo VII, donde desarrolla la idea de que el solo hecho de que estas capacidades hayan siendo desarrolladas por Alemania, el solo hecho de que la posibilidad y la capacidad exista, genera un nivel de amenaza que resulta intolerable para el gobierno de su majestad o para los intereses de Inglaterra. Digamos, ese es el tema. Entonces, en la medida en que estos dos contendientes no logren generar una dinámica de cooperación que respete ciertos intereses, el peligro de conflicto sigue existiendo. Se habla mucho de Guerra Fría, se habla mucho también de la diferencia que hay entre las características de la contienda entre Estados Unidos y China y lo que fue aquella Guerra Fría entre la Unión Soviética y el mundo occidental, pero también hay elementos parecidos, digamos. Y creo que hay que estar muy atentos siguiendo esto porque de alguna manera el impacto de esa contienda nos va a afectar a todos. Nos ha afectado ya, digamos, de alguna manera, lo que se ha escrito en Chile, lo que se ha escrito con respecto, por ejemplo, a la decisión de carácter económica y técnica adoptada por nuestro país con respecto al cable submarino, el cable te está indicando de que no vamos a permanecer, no vamos a poder permanecer indiferentes respecto a este tema. Claro, ya que mencionaste América Latina, vámonos para allá. Sabemos que China hace 20 años atrás tenía un comercio de menos de 20 billones de dólares y 20 años después, es decir, este año supera los 300 billones de dólares. Digamos, ha sido un crecimiento exponencial, muy poco tiempo, y junto con este mayor intercambio comercial, del cual muchos países de nuestra región tienen a China como primer socio, entre los cuales está Chile, Perú, Brasil, Argentina, ahora que desplazó a Brasil, está también el tema de la inversión china, que partió, digamos, por muchos rubros que tienen que ver con asegurar su cadena de suministro, pero ha ido escalando en temas más estratégicos, y también el tema de la cooperación, que nuestra región, América Latina, ocupa un lugar importante dentro de la estrategia china. Así que, ¿cómo ves tú esta irrupción de China en nuestra región? ¿Qué cosas positivas ha traído? ¿Cómo, digamos, están nuestros países relacionándose con esta nueva potencia que llegó en tan poco tiempo con tanta fuerza? Bueno, mira, dentro del marco general de la globalización, y Chile abrazó la globalización, digamos, tú mismo has sido uno de los ejecutores de esa política de apertura y de esa política de tomar la globalización con todas sus oportunidades y tratando, por supuesto, de participar en los procesos de gobernanza de la globalización. Bueno, dentro de ese marco era inevitable que China estuviera presente y su presencia ha sido realmente positiva. Parte del crecimiento económico en América Latina, en nuestro país, se explica, ¿no es cierto?, por el crecimiento chino y por este comercio muy activo que tenemos con ellos y emblemático, además, en el caso de Chile, porque fuimos el primer país que suscribió un tratado de libre comercio con China. Claro, la asimetría entre ambas economías es tal que uno podría decir los chinos hicieron con nosotros una suerte de diplomado, digamos, para aprender un poco las características, en fin, la dinámica de estos procesos. Yo no soy un experto en comercio, ni mucho menos, pero evidentemente que hay ahí un elemento muy positivo. Ahora, elementos negativos es generar, por supuesto, un grado de dependencia que nunca es saludable. O sea, yo recuerdo una época en que buscábamos tratábamos de que el comercio internacional de Chile estuviese dividido en cuartos, digamos, Estados Unidos, América del Norte, nuestra propia Latinoamérica, Asia y Europa, digamos. No queríamos tener una situación como la que, por ejemplo, tiene México respecto de Estados Unidos. El único país
que estratégicamente no está preocupado por el tema, el tema de la super disputa entre hegemones de México, porque México está claramente alineado con Estados Unidos por esta dependencia económica que es muy conveniente, por supuesto, para México también. Hay un muy buen negocio para ambos. Ahí el tema está resuelto. El problema se produce cuando, como tú señalas, las inversiones y la presencia se extiende a aspectos ya que tienen una gravitación geopolítica. Y se extiende también en momentos en que varios países de nuestra región están enfrentando coyunturas económicas y financieras muy complicadas. Entonces, claro, se puede decir que hasta cierto punto Venezuela, por ejemplo, e incrementalmente Argentina, están entrando a una relación de mayor dependencia financiera respecto de China, y eso levanta evidentemente algunas preguntas. Leía hace poco un artículo de un comentarista argentino, Pierri, sobre la presencia china en Argentina, por ejemplo. Se hace referencia a esta base de observación satelital, esta gran antena que existe en Neuquén, que está ocupando un espacio de 200 hectáreas, donde aparentemente el grado de independencia que ejerce la autoridad china, que está allí, que es una agencia espacial, pero que es una agencia espacial que dentro de la orgánica china está asociada, digamos, al sistema militar chino. Bueno, se preguntaba hasta qué punto queremos que avance esta presencia china en la Argentina. Uno de los proyectos, por ejemplo, que hay es la construcción de una cuarta central nuclear. Una cuarta central nuclear en Argentina, que como bien sabemos, Argentina y Brasil son los países que avanzaron considerablemente en el desarrollo de una capacidad nuclear propia, que está más o menos presente en todos los momentos del ciclo del combustible nuclear, y que es, en el caso de Argentina, de tal nivel de desarrollo que hace unos 3 o 4 años atrás, o puede ser un poco más, Argentina ofreció a Australia, que es un gran productor de uranio, la posibilidad de construirle una central nuclear de diseño argentino. Entonces algunos dicen, ¿cómo nosotros que tenemos esta capacidad podemos avanzar a aceptar la presencia china en materia nuclear, digamos, construyéndonos una cuarta central nuclear que podríamos hacer nosotros mismos, ¿ya? Ahora, todo esto evidentemente está sujeto a discusión, porque con la misma razón podría alguien decir, bueno, pero ¿y cómo no se preocupan de la presencia o la influencia que en nuestra parte del mundo ha ejercido Estados Unidos y los otros estados occidentales? Mi respuesta frente a eso es, bueno, porque somos parte de Occidente, ¿ya? Esto es algo que nosotros tenemos que tener muy en consideración, Juan Pablo, y lo digo aquí con toda responsabilidad. Digamos, yo ya estoy en retiro, pero tú bien sabes que en nuestra profesión la lealtad es para toda la vida, es para siempre, ¿ya? Y nosotros somos parte de Occidente, no solamente en términos geográficos, en términos culturales. Nuestras instituciones jurídicas, por ejemplo, son todas occidentales. Yo entré a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile el año 69, me acuerdo perfectamente bien porque además fui alumno ayudante en algunas cátedras. En materia de derecho civil, digamos, todo el acervo institucional era francés, digamos, en materia constitucional también, en materia penal buena parte alemana, en materia procesal, ¿te acuerdas? Calamandrei, Carneluti, digamos, y también somos hijos de Occidente en una enorme gama de aspectos, o sea, cultural, históricamente, me atrevería a decir también en términos religiosos, y yo soy cristiano observante, digamos, creo que también es un aspecto que vale la pena mencionar, que está allí. Entonces, lo tremendo en el sentido del impacto que genera, de una suerte de desacople, de desacoplamiento, digamos, que genera
una guerra fría entendida, digamos, como estableciendo un límite donde hay una suerte de muralla china, constituida por muchos factores respecto de los cuales los estados se posicionan a uno u otro lado. Bueno, ese impacto tiene que ver con nosotros también, pero tenemos que reconocer qué es lo que somos y dónde estamos, ¿ya? Porque si vamos a mirar esto desde una perspectiva geopolítica, eso es absolutamente necesario tenerlo en consideración. No estoy diciendo que me guste, no estoy diciendo de que este el reconocimiento de la realidad tal cual es, sea un factor, digamos, que vaya a incidir en preferencias personales. Pero el primer deber de los diplomáticos, como dice Kissinger en El Mundo Restaurado, ¿te recuerdas su primer libro importante del año 63, donde habla justamente de la reconstrucción del orden europeo después de las guerras napoleónicas? Dice, es reconocer los hechos tal cuales son. Y este hecho de que somos parte de Occidente es un hecho sumamente importante, potente, poderoso, que tenemos que considerarlo, como también el factor geográfico de estar donde estamos. Claro, indudablemente que el tema de los valores, digamos, es un elemento diferenciador y que también hace parte de esta competencia, de estas pugnas. Si hacemos algún símil histórico, aunque la historia nunca se repite exactamente, pero podríamos decir de que la pandemia con su consecuencia económica más o menos podría ser lo que fue la Gran Depresión, y en los contextos en que por un lado estaba, digamos, las democracias, que estaban bastante complicadas, cuestionadas, versus los sistemas totalitarios, el fascismo, el nazismo, el comunismo, que para muchos parecían prometer, digamos, o dar soluciones más eficientes para las poblaciones en cuanto a solución respecto a la pobreza y una serie de seguridad y otra serie de cosas. Entonces, pareciera, digamos, que se revive este capítulo, pero China obviamente es distinto de lo que fue la Unión Soviética, de lo que fue Alemania. ¿Qué aporte podría hacer China a esta nueva arquitectura en construcción? ¿Es solo lo económico? Sí, ¿qué es lo que hay detrás, digamos, de que podría ser el legado chino, independientemente que sea la potencia hegemónica, pero que va a tener gravitación indudable, que la va a tener, digamos, a lo mejor en un mundo bipolar, multipolar? ¿Qué es lo que dejaría China? Bueno, yo creo que, bueno, se está estudiando mucho sobre esto, cómo luciría un orden chino, y ahí te mencionaba un artículo muy interesante que está aparecido recientemente en el The Atlantic, que está escrito por Michael Schuman, en el cual analiza, por ejemplo, esta circunstancia a partir de un estudio de cuál fue la política exterior de las dinastías chinas, digamos. Y dice que no necesariamente un orden chino sería un orden pacifista, porque, bueno, China durante ciertas dinastías, la dinastía Tang, por ejemplo, la dinastía Qing, fue un hegemón que cuando tuvo que ejercer poder militar lo ejerció sin ningún problema. Y, perdón, está perfectamente claro, digamos, porque desde la creación de la República Popular China, China ha ido a la guerra 4 veces, ¿ya? Y fue a la guerra recién en 1950, la guerra de Corea, cuando estaba recién saliendo de las circunstancias bueno, primero la guerra con Japón, después la guerra civil, en circunstancias económicas extraordinariamente difíciles, y sin embargo enfrentó a Estados Unidos en ese momento. En ese momento, ojo, bien importante. Después fue a la guerra con la India, fue a la guerra con Vietnam, como bien sabemos. Bueno, el orden chino va a tener que incluir ciertos elementos, digamos. Hay toda una serie de estudios, y yo no soy un especialista en la historia china, digamos, con respecto a las características del sistema tributario chino, ¿ya? Cómo el poder ejercido por el imperio era un poder que hasta cierto punto benevolente, que no funcionaba con la lógica coercitiva dura con que funcionaron los hegemones en Europa.
Otros apuntan a la diferencia que hay entre el escenario, el tablero europeo, en el cual se confrontaban varios estados que en su momento tuvieron mucho poder económico y poder militar, en su momento España, el Sacro Romano, Imperio Romano Germánico, Francia, en algún momento Suecia, Rusia, emergiendo en el siglo XVIII. Entonces eran muchos países muy grandes compitiendo en un escenario muy chico. En cambio, en el escenario asiático de las épocas de oro de China, el espacio era mucho más grande y los contendientes eran mucho menos, y había uno de ellos que era enorme. O sea, se nos olvida que durante la dinastía Qing, China ya alcanza una población de 400 millones de habitantes. Entonces, había, por tanto, un grado de asimetría enorme entre el superhegemón chino, asiático, por lo menos en esa época, y los estados que lo rodeaban. Y aunque si bien es cierto, fue desafiado, sobre todo por los pueblos nómades del norte, fue conquistado por los mongoles, y bueno, la dinastía Qing, que bien sabemos, es una dinastía manchú. Sin embargo, este imbalance, este desequilibrio entre esta enorme, gigantesca China y su entorno se seguía manteniendo. Ahora, China puede aportar, yo creo, a un orden mundial, puede aportar capacidades de gestión que son realmente admirables. O sea, todos hemos visto esas escenas, además muy bien filmadas y muy bien difundidas, de cómo se construyó ese hospital de campaña. Es realmente impresionante cómo se montó, cómo se desmontó. Es decir, evidentemente que hay aspectos en la gestión donde China podría aportar a una suerte de modernización de algunos aspectos de la gestión multilateral donde hemos estado atrasados. Yo era embajador en Viena, ante Naciones Unidas, principalmente al gobierno austríaco, por supuesto, y unas concurrencias también, cuando China llegó a hacerse cargo de un organismo internacional que estaba prácticamente dado por moribundo, que era la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ¿ya? La ONUDI. Y China llegó, propuso la candidatura a director general de un candidato, pero el candidato venía además con una marraquita, venía con $10 millones para impulsar los programas de la ONUDI. No cabe la menor duda de que una sana competencia entre actores importantes de Naciones Unidas, un actor muy importante es Alemania. Hubo una época en que Japón era el segundo contribuyente a Naciones Unidas, Alemania era el tercer contribuyente a Naciones Unidas, China todavía venía más, y sigue viniendo más abajo porque, bueno, como tú sabes, las contribuciones a Naciones Unidas se calculan sobre la base del PIB, y en fin, hay otros aspectos que determinan que China venga más abajo, pero podría haber aportes. Lo que yo creo que es importante tratar de avisorar y de alguna manera contribuir a que ello se manifieste es un orden más multipolar. Es bueno que existan distintos ángulos de competencia, porque en esa competencia, cuando no hay una tensión, digamos, esa competencia puede ser buena también, puede tener elementos positivos. Lo importante para los países como Chile, que somos potencias regionales intermedias, es a trabajar a afirmar un régimen, un orden mundial que esté gobernado por reglas, que esas reglas se apliquen a todos, y ahí el gran problema, y es un problema que no solamente es un problema chino, es un problema también de Estados Unidos, es el excepcionalismo. El grave problema, la grave amenaza, digamos, para el éxito de los organismos multilaterales y para el sistema multilateral, tal como está concebido en la Carta, es el excepcionalismo, que se manifiesta de distintas maneras. Pero claro, esto lo hemos conversado con algunos amigos especialistas, con Manfred, por ejemplo, en algunos momentos. No veo personalmente ninguna razón de carácter antropológico, sociológico o geopolítico
para que una vez instalado como superhegemón, China se vaya a conducir de una manera significativamente distinta a la conducta que han ejercido otros superhegemones en algún momento, porque hay ciertas constantes que vienen de la naturaleza humana. Por eso que la virtud del multilateralismo, la virtud de apuntar, digamos, a un sistema mundial gobernado por reglas donde todos puedan tener algo que aportar, donde, por ejemplo, la seguridad internacional sea concebida y tratada como un bien público global, ¿ya? Por ejemplo, eso tiene ventajas para nosotros, tiene ventajas para los más chicos, y es un orden en el cual todos pueden encontrar un lugar bajo el sol y asolearse, digamos, en términos económicos, en términos culturales, y crear un ambiente que sea propicio para que las contiendas de poder sean más bien contiendas de poder blando. Que son contiendas que generan cosas extraordinariamente positivas. Entonces, evidentemente que ha habido allí un progreso extraordinario en China, y ¿por qué no? Digamos, eso puede tener un impacto benéfico. Un pequeño detalle a propósito del avance de Asia en todos los ámbitos, digamos. El año pasado hay una revista muy importante en el mundo de la música clásica que se llama la revista Gramophone en Londres, y ellos dan un premio anual que son un poco como los Óscares de la música clásica. Bueno, y el Oscar a la mejor orquesta del mundo se lo dieron a la Orquesta Sinfónica de Hong Kong. Cosa que es de por sí impresionante, digamos, en este ámbito muy circunscrito, ¿no? Pero la Orquesta Sinfónica de Hong Kong fue considerada, recibió el Oscar a la mejor orquesta sinfónica del mundo el año pasado. ¿Ah? Recuerdo, por ejemplo, y perdón que me mantenga en un ámbito en el que conozco todavía un poquito más, digamos, Lang Lang, el famoso pianista chino, una vez en una entrevista dijo: hay 22 millones de estudiantes de piano en China. 22 millones de estudiantes de piano, ¿se imaginan? ¿Te imaginas que solamente el 0,1% de esos 22 millones de estudiantes de piano tengan el nivel de Lang Lang o el nivel de Martha Argerich? Es algo extraordinario. Pero ese es el tipo de contienda, digamos, el que me gustaría ver en el ámbito del soft power, ¿ya? Y creo que ahí ganaríamos todos. Esa sí que sería de verdad una win-win. Una win-win. Bueno, ahí hay un tema interesante con que vamos a ver su desenlace y sus efectos, que tiene que ver con la carrera por la vacuna y cómo en el fondo China ha establecido su colaboración con la Organización Mundial de la Salud y también sus promesas, digamos, de que los países van a poder acceder en forma igualitaria si es que ellos son los que desarrollen primero el tema. Así que yo creo que ahí China ha hecho un esfuerzo muy importante y de gran repercusión en la línea que tú indicas. Ahora, me quiero quedar también en el tema de lo predecible, que es importante, digamos, para que un sistema multilateral funcione. Pero la previsibilidad tiene una dimensión externa y una dimensión interna. Y en el caso de Estados Unidos, bueno, sabemos que hay un sistema digamos, de elección de líderes con la posibilidad de una oposición, etcétera, cosa que en China no ocurre, pero bueno, uno podría decir por último, eso no es de la esencia, pero sí lo que ha ocurrido es un proceso donde hay una concentración personal del poder, digamos, creciente, lo que vuelve también, introduce una interrogante en la eventualidad, digamos, de la desaparición del líder actual y su sucesión. Entonces, que siempre son, digamos, en los regímenes los puntos más problemáticos donde puede haber la tentación de distraer la atención o que se pierda el control por estas pugnas internas de poder. Entonces, ¿cómo ves tú que por un lado, digamos, en este caso China puede ser un activo contribuyente a un sistema multilateral más claro, pero que en el ámbito interno procede en un sentido inverso? Bueno, quisiera para estos efectos regresar a lo que es la Constitución
del sistema multilateral o del orden mundial liberal que tenemos, que es la Carta de Naciones Unidas, pero no solamente la Carta en sí, sino además toda el entorno conceptual, el entorno político-filosófico de la Carta, digamos, apunta a el predominio de un sistema democrático y todo lo que existió, todo lo que se ha desarrollado después. La noción que está contenida en la resolución de Naciones de la Asamblea General de Naciones Unidas del año 2005, la cumbre del año 2005, en el sentido de que Naciones Unidas se sostiene sobre 3 pilares que son paz y seguridad, desarrollo sostenible y derechos humanos, y que estos se alimentan entre sí, digamos. Todo eso va apuntando obviamente hacia el desarrollo de un régimen tanto nacional como internacional, que está apoyado en libertades individuales, en el reconocimiento de la dignidad del ser humano y todas las consecuencias que se derivan de aquello, digamos. Yo creo que evidentemente cuando uno estudia lo que significaron las reformas de Deng, por ejemplo, la manera como esas reformas fueron recogidas en la constitución del partido, ¿ya? Como la idea de que no existiera un culto a la personalidad, de que se buscaran de tomar decisiones por consenso, de que se fijaran límites estrictos, ¿no es cierto?, a los periodos en que podía ser ejercido el poder, etcétera, etcétera, etcétera. Ha habido allí un retroceso. Y yo creo que ese retroceso y las consecuencias y las manifestaciones de ese retroceso tienen, evidentemente, gran impacto en la percepción que hay de China y de Xi Jinping, tal cual como ha sido recogido por esta survey de Pew Research, ¿ya? Es clarísimo eso. O sea, llega un momento en que tú no puedes tener una suerte de doblez de corazón. O sea, lo que eres internamente tiene que ser lo que eres hacia afuera también. O sea, que tú sí sea sí, tú no sea no. Bueno, eso también tiene un correlato en esta dimensión. O sea, tú no puedes ser creíble para mantener un orden mundial en los términos en que está concebido por la Carta, pero además todos los grandes instrumentos que ha ido desarrollando el sistema de Naciones Unidas, sobre todo en el ámbito del pilar de derechos humanos, por ejemplo, y mantener una situación interna donde tu desarrollo... eso es también algo que estamos observando, la adopción ya a partir del año 2016 de lo que se llama una política de defensa de lo que se denomina la conciencia nacional, que tiende a obliterar en la práctica a las minorías étnicas, porque China es un imperio en el sentido tradicional del concepto de un Estado donde el gobierno se ejerce sobre distintas nacionalidades, hay distintas naciones, eso es lo que caracteriza a un imperio. Y China lo ha sido y continúa haciéndolo, porque es multirracial, es multicultural, es multirreligioso. Pero esta política adoptada por el partido en el año 2016 conduce necesariamente a la asimilación de esas minorías. Y esa asimilación, que es una asimilación de carácter coercitivo, que estamos descubriendo y se ha ido estudiando con cada vez mayor detalle. Y bueno, la presencia de China en el Consejo de Derechos Humanos en este caso no es para aportar al sistema, sino más bien para defenderse, digamos, de los mecanismos de encuesta, de los mecanismos de estudio de carácter intrusivo que tiene el sistema multilateral en materia de derechos humanos. Entonces, claro, el potencial de aporte es enorme y lo deseamos sinceramente, digamos, yo como multilateralista lo deseo extraordinariamente. Creo que hay mucho que se puede aportar. Por ejemplo, la participación de China en operaciones de paz. Por primera vez hace unos 15 años atrás ya comenzaron a aportar destacamentos, porque no, eso es muy importante. Pero eso tiene que tener, digamos, una suerte de armonía con lo que yo soy internamente, ¿ya? Porque tú no puedes establecer una dicotomía, perdón, el diablo, digamos, puede andar vendiendo cruces, pero no es creíble, ¿eh?
si uso, digamos, una imagen propia de mi generación. Sí, yo creo, no sé, Valesca, ¿qué te parece si hay algunas preguntas y si escuchamos también los comentarios de Manfred o Raúl que quieran complementar, porque Sí, nuevamente estamos al límite de nuestro tiempo? hay una pregunta de Juan de Dios Puique. Dice si es posible una guerra nuclear en estos momentos, o tal vez en el futuro cercano. No sé qué opina Alfredo al respecto. Gracias. Sí, bueno, siempre existe ese riesgo. ¿Ah? Ahora, la dimensión de lo nuclear tiene su propia dinámica, que está básicamente manejada por la disuasión nuclear. Y la disuasión nuclear está construida sobre ciertos principios o ciertos paradigmas. En el caso de China, por ejemplo, China tiene una capacidad nuclear bastante más reducida que la de Estados Unidos o la de Rusia, que es la heredera de la Unión Soviética en este aspecto. O sea, se habla en el caso de China, digamos, hasta unas 300 cabezas nucleares desplegadas, pero con una capacidad nuclear que está distribuida en la clásica tríada, donde están los misiles lanzados desde tierra, misiles o bombas lanzadas desde aviones, bombarderos, y la más importante de todas, los misiles balísticos submarinos, ¿ya? China tiene una práctica de no primer uso de armas nucleares, una política que se afirma, ¿no es cierto?, de que ellos nunca, bajo ninguna circunstancia, van a usar armas nucleares primero, y jamás van a utilizar armas nucleares contra estados que no poseen armas nucleares, y extienden además esa garantía, lo que se denomina técnicamente las seguridades negativas, a todos los estados que son miembros de zonas libres de armas nucleares. O sea, esa garantía china está dada, por ejemplo, para todos los países latinoamericanos que somos miembros, somos estados parte, perdón, en el Tratado de Tlatelolco. Ahora, lamentablemente, el conflicto tiene una capacidad de lo que se denomina técnicamente escalamiento, que es muy posible de calibrar y de controlar, ¿ya? Una vez que el conflicto se desata, desgraciadamente. Y hay teorías, se ha escrito mucho sobre esto. En el caso de Rusia y Estados Unidos, por ejemplo, hay algunos pensadores rusos que han hablado de algo tan abstruso, pero al mismo tiempo, a mi juicio, tan loco como escalar para desescalar. O sea, yo doy un golpe tan fuerte que yo con esto significo que estoy dispuesto a ir a las últimas consecuencias. Esto asusta a mi contrincante y por consiguiente baja la tensión. Pero la historia demuestra que las cosas desgraciadamente no proceden así, porque en último término estamos hablando de la naturaleza humana, ¿ya? Y ahí estos factores de temor. Es muy interesante en ese sentido el estudio de Graham Allison, y yo recomiendo este libro extraordinariamente, porque habla de factores no solamente del temor, pero habla de factores como el sentido del honor, el sentido del orgullo, por ejemplo. Estas cosas que hacen que Alemania, que tenía claro ya para fines de 1943 que tenía la guerra perdida, pero sigue luchando hasta abril, mayo de 1945, o el caso de Japón. Esos factores también inciden. Entonces, el riesgo siempre existe porque el riesgo es inherente a las armas. Las armas nucleares, las armas se crean para ser usadas, y las armas nucleares han sido usadas. De manera que ese riesgo existe, y por eso que es importante crear condiciones para que baje la tensión y ese riesgo no exista. Pero lo importante es que los estados continúan perfeccionando sus armas nucleares, sus sistemas de delivery, como se dice en inglés, vectores es la traducción técnica, en español muy mala traducción porque puede significar cualquier cosa. En el fondo son los misiles, ¿ya? El desarrollo de las armas hipersónicas, toda esta idea de que yo puedo crear un medio que me permita sobrepasar las defensas. Y aquí se está produciendo, lamentablemente, la misma guerra, la misma contienda de antes de la Primera Guerra Mundial, la carrera entre el blindaje y la artillería, digamos, ¿no? Blindaje, velocidad, artillería.
que dominó la carrera naval, digamos, previa a la Primera Guerra Mundial. Entonces, ayer vimos este gigantesco misil intercontinental que despliega a Corea del Norte, que se supone puede alcanzar con toda facilidad a Estados Unidos, y esto le crea condiciones para establecer una disuasión creíble y sobre esa base ejercer poder y negociar en términos ventajosos. Pero la posibilidad de un conflicto nuclear existe donde existen armas nucleares, y eso es lo terrible de este fenómeno. Alfredo, hay otra consulta más de Fernando Reyes, dice, de Armando Guajardo, dice, ¿cómo es la relación de China con los países musulmanes? Y también, antes de responder, quiero preguntarte otra cosa, y tiene que ver con ¿qué papel tú crees que juega hoy día, que está jugando, o que podría jugar en el futuro, Rusia en esta dinámica, en esta pugna entre Estados Unidos y China? Bueno, empecemos por Rusia. Bueno, todas las grandes potencias terminan ubicándose, o tienen que terminar ubicándose en el contexto, digamos, y en la dinámica de esta contienda de superhegemones. Y en el caso de Rusia es claramente un país aliado, no aliado en el sentido de una alianza militar, digamos, como la alianza militar por tratado que tiene Estados Unidos con Japón, por ejemplo, pero sí hay una alianza de intereses que tiene ciertos límites, pero evidentemente Rusia y antes de Rusia la Unión Soviética respaldaron todo el desarrollo de la capacidad militar china. Eso está absolutamente claro. Perdón, ¿cuál era la primera parte de la pregunta? Si me la puedes repetir, disculpa. La de Armando Guajardo dice, ¿cómo es la relación de China con los países musulmanes? Ah, ya, perfecto. Bueno, mira, ahí se dan particularidades y ambigüedades extraordinarias. Uno podría suponer que a partir de la persecución que se ha hecho más bien, incluso del intento de obliteración o de genocidio cultural, se llega a usar esas expresiones con respecto a la minoría uigur, que bien sabemos es una minoría, y minorías de kazajos o turkmenos que viven en la China occidental. Uno podría pensar, ¿no es cierto?, de que hay una suerte de frente unido de los países musulmanes que tienen una organización propia, la organización, digamos, de la Conferencia Islámica, que tiene una presencia, incluso ese conglomerado político multilateral más el grupo africano es el que domina en estos momentos en el Consejo de Derechos Humanos, y eso es lo que permite la elección de Venezuela, de Cuba, en fin, etc. Uno podría pensar, ¿no es cierto?, de que ahí hay una reacción inmediata, pero la verdad es que los países musulmanes no tienen el grado de cohesión política y de cohesión en la acción política que alguna vez pensamos que podría tener. Yo creo que lo que predomina allí son intereses políticos, y creo que el caso más claro es Pakistán. Pakistán nace, digamos, como el espacio donde los musulmanes que habitaban la India del Raj, digamos, podían tener, ¿no es cierto?, un hogar, una patria propia. Sin embargo, Pakistán es el principal aliado de China. Pakistán, por ejemplo, donde la iniciativa de la Franja y la Ruta es más potente, es, bueno, con sus altibajos, no estamos discutiendo eso hoy día, digamos, es efectivamente en Pakistán, ¿ya? Entonces, creo que con respecto a eso va a haber una cierta ambigüedad que se manifiesta, por ejemplo, en otros ámbitos, en el establecimiento de relaciones diplomáticas entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel. Creo que es un factor que influye de una manera menos predecible. Y yo serví 3 años en el Medio Oriente, fui encargado de negocios en Siria, a la mitad de los 90, digamos. Hay otros factores que terminan siendo más influyentes, y creo que los factores políticos y geopolíticos terminan a la larga triunfando sobre los aspectos que son de carácter puramente religioso. Bueno, distinto es el caso de ISIS o Al-Qaeda, no sé, ahí pueden haber otros elementos, pero creo que
Creo que los países, y de hecho hay algunos activistas de derechos humanos dicen, echamos de menos una mayor expresión activa de preocupación por parte de la Conferencia de Estados Islámicos con respecto a lo que está ocurriendo en Xinjiang. Así que eso va a funcionar hasta por ahí, ¿no? Juan Pablo, ¿te parece que antes de que le demos el pase a Manfred y al profesor Raúl Alar, me das un minuto para hacer un paréntesis? Porque quiero comentarle a quienes están conectados ya, que les vamos a hacer llegar una encuesta para que puedan evaluar el ciclo. Una encuesta muy cortita, son muy pocas preguntas, pero para nosotros es muy importante que nos puedan retroalimentar acerca de cómo les ha parecido nuestros panelistas, en fin, el desarrollo en general de las sesiones, así que para que por favor contesten cuando les llegue la encuesta. Aquí va a ser, yo creo que entre hoy en la tarde o mañana miércoles a más tarde. Ese era mi aviso, antes de darle el pase al profesor Raúl Alar, a Manfred, o a ti, Juan Pablo, si quieres hacer otro comentario. No, yo después al final tengo una muy pequeña complemento a lo que dijo Alfredo, pero muy al final. Así que, por favor, Raúl o Manfred, escuchamos sus palabras. Bueno, yo quería... ¿Sí? Adelante, Raúl. Bueno, yo quería felicitar a Alfredo, realmente ha sido pero muy notable por la experiencia de él, por el conocimiento y por su percepción de estas integraciones que hay entre lo político, lo económico, lo geopolítico y su experiencia diplomática. Mencionó varias veces Alfredo a Graham Allison y quería sacar a colación un artículo que publicó en marzo-abril en Foreign Affairs, en que se refiere a las esferas de influencia. Y él dice entonces, bueno, habla de esta nueva Guerra Fría, dice que son dos, pero pueden ser tres, justamente por el poder nuclear de Rusia. Y dice que en todo caso esta nueva Guerra Fría sería muy distinto porque no va a ser tan ordenada, entre comillas, en el momento en que hubo esta disuasión nuclear, que era una especie de proceso internacional, porque habían visitas, hubo 3 tratados SALT, etc. Que esta Guerra Fría más desordenada requería entonces de los actores más cautela, más autocontrol, que a veces uno no lo ve en Trump, tampoco lo ve mucho en China, pero es un elemento a ser considerado. Y lo otro es que siempre se ha dicho que la diferencia entre esta rivalidad Estados Unidos-China con otra es que están interpenetrados económicamente. Entonces, que China, aún en guerra comercial con Estados Unidos, no puede permitirse perder ese enorme mercado. Y también para ciertos productos chinos, digamos, de Estados Unidos que se exportan a China, ahí Trump tiene cierto trato especial con algunos estados que votaron por él y que exportan a China. O sea, yo creo que ese factor también importa, digamos. Y lo otro es, bueno, estamos terminando este ciclo con Manfred, Juan Pablo, Valesca y el Centro de Estudios Avanzados de la Católica de Valparaíso en Santiago y el magíster que yo dirijo en Valparaíso de Relaciones Internacionales y que Manfred y Juan Pablo son destacados profesores. Ha sido realmente una gran experiencia. Aquí en lo internacional, normalmente las cosas se analizan, se estudian en Santiago y Valparaíso siempre ha tenido una vocación internacional. Entonces creo que va a ser muy importante la encuesta que nos mencionó Valesca y al mismo tiempo agradecer a los participantes que se mantuvieron firmes en las 6 sesiones y decirles que nuestro interés, queremos escucharlo en la evaluación para ver qué podemos seguir haciendo en el futuro. Hemos visto grandes temas como los que han salido hoy día, que en que el año próximo yo creo que se empieza una nueva realidad. O sea, este es como una bisagra entre la segunda década y la tercera década del siglo XXI. El próximo año vamos a estar en plena tercera década
con un precedente enorme como ha sido la pandemia. Entonces van a haber una serie de temas de siempre, pero que se van a dar de una forma distinta. Eso sería. Manfred. Bueno, yo quisiera en primer lugar felicitar al embajador Alfredo Labé. Ha sido extraordinario tener a un internacionalista tan destacado como Alfredo Labé cerrando este ciclo tan exitoso. Yo estoy de acuerdo con la gran mayoría de las afirmaciones que se han hecho. Ahora, por buenas razones, se ha hablado mucho más de China que de Estados Unidos, mucho más del dragón que del águila. Lamentablemente, el águila ha dejado el campo de alguna manera el campo abierto, porque la divisa del Make America Great Again ha sido extraordinariamente desordenada, yo diría incluso caótica en el ámbito internacional, y eso ha sido aprovechado por una gran potencia como es China, que es muy inteligente, también es muy oportunista y muy hábil. Pero yo creo que también a China le está ocurriendo algo que le ha ocurrido a muchos imperios. Yo veo a China en este momento sobreextendida. Sus recursos aún son limitados y se ha, entre comillas, comprado demasiados conflictos que van desde Europa, que definió en un documento oficial, la Unión Europea definió a China como rival sistémico. Algunos errores tiene que haber cometido China para que los europeos llegaran a poner esto oficialmente en el papel. Rivalidad e insatisfacción en muchas partes del mundo. Entonces yo creo que Xi Jinping va a tener que meditar profundamente también a propósito de los datos de opinión pública que citó el embajador. Como dijo Raúl Alar, estamos pensando una actividad para el próximo año, entonces sus opiniones en la encuesta son muy importantes. Quiero agradecer la participación de este público tan fiel estamos a disposición de ustedes para pensar nuevas ideas sobre cómo analizar el mundo desde esta perspectiva universitaria. Muchas gracias, embajador, muchas gracias a mi amigo y colega Raúl Alar, Juan Pablo Glasinovich, que ha conducido con gran talento, y Valesca, que ha sido una moderadora de lujo. Muchas gracias también a ustedes por esta invitación. Bueno, muchas gracias. Juan Pablo. Sí, pues palabras finales. Bueno, quería agregar como complemento a lo que dijo Alfredo, una dimensión que es la que menos se sabe, siempre la más impredecible, pero que no hay que descuidarla, es los cambios internos. Sabemos que lo que pasó con la Unión Soviética, que parecía, digamos, hasta pocos días antes de la caída del muro, para la gran mayoría, digamos, fue una total sorpresa cómo se desmoronó, porque se estaban incubando muchas cosas en sus sociedades, en toda Europa del Este, la propia Rusia. Creo que hay que seguir, ver qué pasa. Digamos, China parece una cosa, para los que miramos de afuera, que no conocemos nada de China, parece como algo muy homogéneo, muy todo controlado, pero hay una dimensión interna que tiene su propia dinámica. Sabemos lo que está pasando con Hong Kong, cómo eso influye, un país, China, muy grande, que ha tenido esta dualidad con una rápida modernización económica, pero que en el punto de la participación ha tenido nada, digamos, y al contrario, más restricciones. Entonces, ahí hay un gran tema que es muy interesante seguir, con lo poco que se puede seguir, digamos, como público general. Eso para cerrar en relación al tema. Y en relación al ciclo, bueno, muy agradecido, creo que ha sido algo extremadamente estimulante, gracias a todos los participantes, hemos tenido participantes de lujo, a todos los colaboradores, a los que nos han seguido fielmente, sus consejos, hemos recogido todo lo que hemos podido, digamos, de sus sugerencias para que sea algo más interactivo, más ágil, así que muchísimas gracias a todos ustedes. Y felicitar a la universidad por esta iniciativa que busca ampliar, digamos, su público, la interacción con la sociedad, que es tan relevante, y que esta pandemia y este mundo virtual nos genera más oportunidades
y más también incentivo para realmente conversar socialmente. Así que muchas gracias por todo esto. Quiero agradecerle una vez más al embajador Alfredo Lavé por acompañarnos hoy, por responder nuestras preguntas, y también, por supuesto, a toda la gente que se conectó en estas 6 sesiones que tuvimos de este ciclo de Zoom Internacional. Y también quiero aprovechar de recordarles que, además de la encuesta, si nos quieren hacer llegar alguna sugerencia, algún comentario sobre este ciclo, lo pueden hacer llegar a nuestro correo, sea.santiago@pucb.cl. Y también, antes de despedirme, quiero recordarles el canal de YouTube que tiene Juan Pablo Glasinovich, El Internacionalista, donde ahí pueden ver comentarios sobre los hechos internacionales, día a día, me parece, Juan Pablo, ¿verdad? ¿Cada cuánto tiempo estás viendo información? ¿Todos los días, una semana? ¿Cómo lo estás haciendo? No tanto, no. Pero los invito a que vean también mi blog, que es www.elinternacionalistadelfindelmundo, blogspot.com. Ahí yo subo artículos, columnas, semanalmente. Y ahí hay una conexión también con el YouTube. Así que bienvenido y feliz de que puedan leer mis comentarios. Ya, pues nos despedimos entonces, hasta una próxima ocasión, y que tengan todos una excelente semana. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Esto. Muy bien. Chao. Chao. Chao.